Hola, en este video hablaremos sobre las herramientas de corte, su geometría, materiales y características. Además, veremos la gran variedad de herramientas existentes en el mercado, tanto para su uso en tornos, fresadoras y taladros. Pero primero, ¿qué es una herramienta de corte? Una herramienta de corte es un elemento que por medio de un filo adecuado produce la separación del material en forma de virutas. Por dicha razón, estos tipos de mecanizado son conocidos como procesos por arranque de viruta, y son utilizados generalmente para dar terminación a la pieza. Existe una gran variedad de máquinas que pueden portar distintos tipos de herramientas para diversos mecanizados. En los procesos de mecanizado existen tres tipos de movimientos fundamentales: el movimiento de corte, que provoca la acción cortante; el movimiento de avance, que extiende la acción cortante por la superficie; y el movimiento de registro, que regula la penetración de la pieza. Las herramientas deben poseer características bien definidas en lo que hace a su geometría para obtener el rendimiento deseado. Esta geometría incide en factores como el desgaste y vida útil de la herramienta, potencia de mecanizado, calidad superficial y geométrica de la pieza, entre otros. En este ejemplo mostramos algunos aspectos geométricos de las caras y filos de la herramienta monofilo. Podemos observar una superficie o cara de ataque por donde se desliza la viruta, la cual tiene una cierta inclinación para el correcto flujo de esta. También una superficie de incidencia principal que junto a la superficie de ataque forman el filo principal de la herramienta. Y observamos una superficie de incidencia auxiliar que junto con la superficie de ataque forman el filo secundario. Estos ángulos cambian la inclinación del filo primario y secundario y también de la superficie de ataque, y sirven para que la herramienta ingrese al material de forma progresiva, disminuyendo la fricción durante el mecanizado y para mejorar, como se dijo anteriormente, el flujo de la viruta. El ángulo resaltado se denomina ángulo de ataque. Para que la superficie de incidencia principal no entre en contacto a la misma vez que el filo principal, se genera el ángulo de incidencia. Según la dureza del material a mecanizar, podemos observar distintos ángulos de ataque e incidencia, los cuales van en aumento para materiales que son más blandos. Para materiales duros se requiere un pequeño ángulo de ataque para soportar el incremento de las fuerzas de impacto. Mencionar también que siempre se cumple que la suma de los ángulos de ataque más el ángulo de corte y el de incidencia es igual a 90 grados. Por último, este ángulo permitirá que la cara de incidencia auxiliar no se encuentre en constante rozamiento con la superficie de la pieza, que ya ha sido mecanizada cuando la herramienta se desplaza con movimiento de avance. También mencionar que la unión entre la superficie de incidencia principal y auxiliar presenta un cierto radio para otorgarle un mejor acabado superficial a la pieza y una mayor durabilidad a la herramienta. El material que se desprende de la pieza lo hace en forma de viruta, y las características que adopte esta viruta dependen fundamentalmente del tipo de material que se esté trabajando y de las condiciones particulares de corte, ya sea velocidad de corte, de avance, profundidad de corte y geometría de la herramienta. Estas virutas son características muy relevantes que permiten deducir si las operaciones de mecanizado se están llevando de una manera óptima. Se pueden categorizar por viruta continua, viruta segmentada, que se presentan semicontinuas, o virutas discontinuas, que se presentan en segmentos que pueden estar firmemente sujetos unos a otros o muy sueltos. En los materiales para las herramientas se deben tener en cuenta tres características principales. La primera de ellas es la dureza. Debe tener mucha dureza para aguantar la temperatura elevada y la fuerza de fricción cuando esté en contacto con la pieza. La segunda es la resiliencia. Debe tener resiliencia para que las herramientas no se agrieten o fracturen. La tercera y última es la resistencia al desgaste. Debe tener una duración aceptable debido a los costos de producción y evitar un recambio de piezas. Ya sabiendo las principales características de los materiales, hablaremos de los más conocidos y utilizados. Aceros al carbono. Es un acero que tiene entre 0,5 y 1,5% de carbono. A los 250 grados pierde su dureza. Por eso es inapropiado para grandes velocidades de corte. La velocidad no debe superar los 5 metros por minuto para el mecanizado de aceros.
Aceros rápidos. Además del carbono, tiene adiciones de wolframio, cromo, vanadio, molibdeno y otros. El acero rápido es un acero fuertemente aliado. Tiene alta resistencia al desgaste, no pierde la dureza hasta llegar a los 600 grados gracias al wolframio. Permite las altas velocidades de hasta 36 metros por minuto. Como es un material caro, la herramienta usualmente solo lleva la parte cortante hecha de este material y va soldado al mango de acero. Metal duro. Los componentes principales son el wolframio y el molibdeno, además del cobalto y el carbono. Al igual que el anterior, se suelda en forma de plaquetas sobre los mangos de acero. Resiste temperaturas de corte de 900 grados y las velocidades de 120 metros por minuto. Con ello, se reduce el tiempo de trabajo y la gran velocidad consigue una pieza lisa. Se debe tener en cuenta qué material se va a trabajar para así elegir el metal duro adecuado. Cerámico. Aprovechando las propiedades de algunas cerámicas con gran dureza y resistencia al desgaste, se comenzó a aplicarlas como recubrimiento en otros materiales. Estas capas van de los 2 a los 10 micrómetros. El más utilizado es el nitruro de titanio, que le da el característico color dorado. También se usa el carburo de titanio, el nitruro de titanio aluminio y el óxido de aluminio. Estas cerámicas son estables y moderadamente baratas. Tienen alta resistencia al calor y se utilizan generalmente en aplicaciones de alta velocidad de hasta 300 metros por minuto. El único inconveniente es su fragilidad. Se utiliza exclusivamente en plaquetas de corte. Cermet. Es estable, moderadamente caro. Es un material cementado basado en carburo de titanio. El aglutinante es usualmente níquel. Tiene una altísima resistencia a la abrasión y una alta vida útil por su resistencia al desgaste. Diamante. Es un material muy estable pero caro. Es la sustancia natural más dura conocida hasta el momento. Tiene una alta resistencia a la abrasión, pero al tener una alta afinidad química con el hierro no es apropiado para el mecanizado de acero. Es muy frágil. Puede utilizarse como revestimiento sobre muchos tipos de herramientas. No se desgasta y alcanza los 530 metros por minuto de velocidad. A las herramientas de torno las podemos clasificar según 3 criterios. El primero, según su configuración. Tenemos 2 tipos de herramientas. En el primer caso, las herramientas monofilo o único material pueden estar constituidas por una barra de sección cuadrada, rectangular o circular, en cuyos extremos se afilan las superficies que formarán su parte cortante. En el segundo caso, las herramientas con insertos son herramientas con filos de otro material, denominadas plaquitas de metal duro. Estas se colocan con sujeción por soldadura o fijación mecánica, siendo la última la más moderna. Como vemos en el video, la fijación mecánica posee un tornillo que une la plaquita de metal duro revestida con el vástago de la herramienta. En algunos casos, la fijación mecánica cuenta con una palanca articulada en su extremo superior. Es de vital importancia la correcta sujeción del inserto, como así también de la herramienta en el portaherramientas. Según la forma del vástago de la herramienta. Cuando hablamos de herramientas de vástago recto, nos referimos a aquellas que desde el extremo de la misma se observa un eje recto. Y en el caso de las herramientas de vástago acodado, son aquellas que del extremo de la misma se observa que su eje dobla hacia la derecha o a la izquierda, cerca de la parte cortante. Según la operación a realizarse, nos encontramos con 2 tipos de herramientas. Herramientas de torneado exterior y herramientas de torneado interior. En el primer caso, en las herramientas de torneado exterior, comenzamos trabajando por las operaciones de desbaste, la cual incluye frenteado o desbaste frontal y cilindrado. Frenteado o desbaste frontal. Se encarga de la limpieza del frente de la pieza. El cuerpo de la herramienta y el filo principal de corte deben formar un ángulo pequeño contra la cara a mecanizar. Para la mejor formación de viruta es conveniente elegir siempre una dirección del corte que proporcione un ángulo lo más cercano a 90 grados. Cilindrado. Se consigue mecanizando la cara lateral de la pieza con movimientos de penetración perpendiculares al eje de la misma por medio del carro transversal y con movimiento de avance paralelo al eje por medio del carro longitudinal. Para un mejor desprendimiento de la viruta se recomienda en la mayoría de los casos que el ángulo que forme el filo de corte con la superficie
de la pieza sea levemente mayor a 90 grados. Ranurado y tronzado. Es la operación en la cual una herramienta de perfil delgado penetra en la pieza perpendicularmente a su eje. La dirección de avance de corte es coincidente con la de penetración, salvo en los casos en los cuales la ranura a cortar sea de mayor ancho que la herramienta de corte, en los cuales se desplazará paralela al eje del material. En estos casos se debe tener especial cuidado en el mecanizado, ya que la herramienta está diseñada con un filo de corte principal en el cual ataca la pieza, y trabajarla lateralmente someterá al inserto a esfuerzos adicionales. Herramienta de roscar. Es la operación mediante la cual, con una herramienta de perfil especial, se talla la forma de un filete de rosca. Para eso, mientras la pieza gira a una velocidad moderada o un número de revoluciones por minuto determinada, la herramienta avanza paralela a su eje, labrando una hélice que, después de alcanzar la profundidad del filete, se transformará en una rosca exterior. Moleteado. Es la única operación de mecanizado en el torno que no desprende viruta, ya que trabaja comprimiendo sobre la superficie lateral de la pieza una o dos ruedas con un labrado especial. Esta herramienta, llamada molete, dibuja sobre el material un grabado cuya finalidad es evitar el deslizamiento en superficie que requieran agarre. Por último, las herramientas de torneo interior, con las cuales se podrá realizar las mismas operaciones en el interior de la pieza. Es importante mencionar la refrigeración llevada a cabo en cada operación. Estos líquidos refrigerantes tienen la finalidad de enfriar y lubricar el corte, de manera de prolongar la vida útil de la herramienta y mejorar las condiciones de terminación superficial del material. Generalmente se utiliza una mezcla de aceite soluble con agua en una relación de 1:30. Así como hay una herramienta de torno para cada operación, también las hay para la fresadora. Estas herramientas pueden clasificarse en 8 grandes grupos, como el de las fresas cilíndricas o periféricas. Estas se utilizan principalmente en una fresadora horizontal, para realizar planeados, desbastes y afinados. Las hay con dos características principales, condentado recto y condentado helicoidal. El segundo grupo es el de las cilíndricos frontales sin vástago. Se caracterizan por el tipo de dientes en su periferia y en su cara lateral. Su principal uso es en fresadoras horizontales y verticales y son utilizadas para ranurado profundo. Y algunas presentan insertos soldados de metal duro. En el tercer grupo se encuentran las fresas con vástago. Estas se dividen en 3 tipos: las cilíndricos frontales, que se utilizan para copiado, matrices, ranurado, fresado de contornos acabados y desbaste. Las fresas cónicas, que se utilizan principalmente para hacer avellanedos precisos de orificios, y por último, las fresas angulares, también llamadas colas de Milano, y se aplican en ranurados y ensambles. El cuarto grupo está conformado por las fresas angulares sin vástago, y se divide en 2 tipos: las frontales, que se utilizan para el mecanizado de guías en ángulos de 45, 50, 55 y 60 grados, y las prismáticas para mecanizado de guías prismáticas en ángulos de 45, 60 y 90 grados. Lo que conforman el quinto grupo son las fresas de disco, y se caracterizan en 3 tipos: condentado recto, que se aplican para realizar ranurados planos; condentado en cruz o alterno, y se aplican para un ranurado más profundo; y al final, las de dentado en cruz, y se aplican para realizar chaveteros profundos. En el sexto grupo se encuentran las de perfil constante, que se utilizan para el tallado de engranajes, ruedas dentadas, piñones de cadena, poleas sincrónicas, cremalleras, ejes dentados, acanalados y de transmisión, y tomas de fuerza y tornillos sin fin. El séptimo grupo está compuesto por las fresas madres, que mecanizan al mismo tiempo todos los dientes de un engranaje, con una gran ventaja por sobre las fresas de perfil constante, que lo hacen diente por diente. Finalmente, en el octavo grupo se encuentran las fresas compuestas y se conforman montando distintos tipos de fresas de diferente forma para crear una que contenga las propiedades de todas las que constituyan la misma.
En las máquinas taladradoras o perforadoras se utilizan herramientas denominadas brocas, también conocidas como mechas. Su geometría es similar a las fresas de corte frontal, pero a diferencia de estas, en el mecanizado no pueden realizar movimientos de registro. Solo poseen movimiento de corte y movimiento de avance en el sentido del eje de la perforación. Su geometría es helicoidal, y sus partes fundamentales son la superficie de ataque, por la cual desliza la viruta, la superficie de incidencia, filo, producto de la intersección de ambas superficies, y en este caso, dos filos, canales helicoidales de descarga, por donde la viruta, a medida que es arrancada, se desliza hasta salir de la perforación que está realizando. Y por último, dos franjas guías, que como su nombre lo indica, guían la broca por la perforación que se está realizando. A nivel general, se pueden diferenciar las brocas para madera, concreto y metal observando la forma de su punta. Las brocas para madera poseen una punta central que sirve de guía o iniciador de perforación. Las brocas para concreto tienen un refuerzo que les da una apariencia de flecha o hacha, ya que están reforzadas con materiales de mayor dureza para aumentar su duración y capacidad de perforación. Las brocas para metal poseen un extremo cónico afilado. Este filo suele perderse, pero puede recuperarse con afiladores de broca. Y por último, las brocas de vidrio tienen una punta de carburo de tungsteno con forma de punta de lanza, que se utilizan para taladrar vidrio, cerámica, azulejos, porcelana, etc. Existen múltiples tipos de brocas para los distintos tipos de procedimientos que se pueden realizar, en donde las formas antes mencionadas varían dependiendo de las necesidades y materiales a perforar. Las brocas helicoidales, ya antes mencionadas, son el tipo de broca que más se producen hoy en día, utilizadas para perforaciones cilíndricas, pasantes y ciegos. Se deben utilizar con lubricante. Pero previamente es conveniente comenzar con una broca de centro, utilizadas para proporcionar un orificio inicial para una broca de mayor tamaño, o para hacer una hendidura cónica en el extremo de la parte de trabajo. Se deben usar en seco sin lubricante. Las brocas escalonadas Unibit son brocas cónicas con un perfil de escalón, utilizadas para taladrar una amplia gama de tamaños de orificios, generalmente en maderas o chapas finas. Las brocas tipo sierra, con forma cilíndrica y dientes de sierra, utilizados para hacer agujeros relativamente grandes en materiales delgados, tanto en maderas, chapas metálicas y otros. Broca para avellanado. Permite hacer un pequeño cono a la entrada del orificio que podrá alojar la cabeza de un perno o tornillo, eliminando rebabas cortantes y guiando a posteriores mecanizados. Las brocas para escariado se caracterizan por sus filos que se encuentran en los laterales de la herramienta. Esto le permite repasar perforaciones cilíndricas, logrando una calidad de diámetro de taladrado bastante buena. Manchos de roscar. Permiten mecanizar roscas interiores en perforaciones ya existentes. Broca de taladro de pistola. Taladros rectos acanalados que permiten que el líquido de corte sea inyectado a través del cuerpo hueco del taladro a la cara de corte. Y por último, las brocas Forstner, que perforan agujeros precisos de fondo plano en la madera.